Bueno, vamos a retomar un poco lo que vimos la clase pasada, lo que empezamos a ver de estas antropologías acerca del ser personal en su aspecto corpóreo, ¿sí? Acerca de su corporeidad. Habíamos visto que hay interpretaciones dualistas e interpretaciones monistas. Las interpretaciones dualistas, el dualismo en filosofía, se da cuando en una misma realidad, en un mismo momento, hay dos principios operantes, los cuales no pueden sintetizarse, es decir, no pueden unirse, y están en permanente tensión. Siempre que existan esos dos principios con estas características, en dualismo, en filosofía decimos que es un dualismo. Habíamos visto un poco lo que es el dualismo platónico, que describe, después del dualismo ontológico que plantea él, que la realidad son estas dos estructuras, ¿no? El mundo de las ideas, que se conoce a través de la razón, que estaba compuesta por almas o ideas, y este otro mundo, que es el mundo sensible, que es un mundo material, que están los objetos que habían sido creados por el demiurgo. Decía Platón que este mundo se conoce a través de la percepción de los sentidos, y que como los sentidos pueden fallar, digamos, todo lo que se conoce es de manera imperfecta, ¿sí? Y estos objetos eran imperfectos, eran finitos, eran una copia a la vez de todo aquello que existía en el mundo de las ideas. El mundo de las ideas estaba compuesto por almas perfectas, que eran infinitas y eternas, y todos estos conceptos, digamos, los traslada al plano antropológico, ¿sí? A lo que es el hombre. Él describe la realidad de esa manera, y con el hombre también lo describe de una manera similar, ¿sí? Entonces decía que el hombre es, los dos principios operantes eran alma y cuerpo. Las almas tienen las mismas características que todo lo que estaba en el mundo de las ideas, y por otro lado estaba el cuerpo, que era la cárcel del alma, ¿sí? Las almas vivían en el mundo de las almas, y por alguna falla son condenadas a vivir en el cuerpo. Platón pensaba que los seres personales, la auténtica realidad eran esas almas, y esas almas tenían un cuerpo, ¿sí? El problema que trajo esta antropología, que fue muy difundida hasta el día de hoy, ¿no? A través del cristianismo sobre todo, el problema que trae es que desvaloriza mucho al cuerpo, al verlo como la cárcel, lo desprestigia mucho. Pero a favor tiene que resuelve el tema de la muerte, no pensar, nosotros siempre, me imagino, yo por lo menos, y muchos de nosotros tenemos ese pensamiento dualista, ¿no? De cuando alguien se muere el cuerpo, pero bueno, el alma descansa, el alma vuelve al cielo, y es un consuelo en un momento que es la razón por la cual ha sido tan difundida a lo largo de Occidente y Oriente, y durante muchísimos siglos, ¿no? Hasta el día de hoy que mantenemos esa idea. Pero bueno, frente a los problemas que trae la desventaja esta de desvalorización del cuerpo, es que hace que surjan nuevas antropologías para seguir indagando acerca de qué es este ser personal, ¿no? Y otro de los problemas que presentaba esta antropología, también habíamos dicho que no se conocen actividades en las que de las almas solamente, ¿sí? En todas las actividades participa el cuerpo. Y después, por otro lado, estaba el dualismo cartesiano, el que propone Descartes, que
el hombre, el ser personal, está compuesto por la razón y el cuerpo. Veía al cuerpo, lo cosifica, decía que es la máquina de la razón, digamos, y que se regía por leyes mecánicas. La crítica que se le hace a este dualismo es que si la razón y el cuerpo son dos realidades distintas, ¿cómo puede uno influir sobre el otro? ¿No? ¿Cómo el cuerpo influye en la razón a través de los sentidos, de la información de los sentidos, y cómo la razón influye en el cuerpo con su voluntad, digamos? Esa es la crítica que se le hace a este dualismo. Que también, como dijimos, es una idea que la traemos, la tenemos presente el día de hoy en ciencias como la psicología o la psiquiatría, que los estudian como dos realidades distintas. Eso habíamos visto en la clase pasada, no sé si alguno tiene alguna duda en orden a estos conceptos, a estos dualismos, o alguna reflexión, porque es también esto que decimos, ¿no?, del cristianismo, como dice Carlos, de nosotros que tenemos quizás una formación cristiana, estamos empapados de esta idea, y muchos que no la tienen también, cómo llega hasta nuestros días, si la pueden identificar, digamos, con esto. Igual, Bueno, esta es una idea, un comentario como si fuera alguien que está escuchando. Y esta es una idea que, dependiendo del estado en el que uno se encuentra en la vida, muchas veces se pasa muy por arriba. Después, cuando uno va llegando ya de la mitad, vamos a poner una denominación, de la mitad hacia el final, son cuestiones que se empiezan a pensar ya de manera más directa. Estaría igual, está dentro de los patrones comunes, ya cuando hay a veces una obsesión por el tema, que también podría ocurrir, pero son temas que primero se ven de manera muy abstracta, cuando uno es muy joven, o se rozan, ¿no? Como decía en un escrito Heidegger, un filósofo alemán, él decía que habitualmente las personas tenemos contactos con la muerte, y hablaba del obituario, que serían los avisos fúnebres de un diario, ¿no? Y él decía, generalmente el tema de la muerte no era más que, lo veíamos nada más que como ver en alguna noticia, sino era algo que tenía que ver directamente conmigo, como si estuviéramos leyendo una propaganda o algo, y cómo eso cambiaba después cuando, primero, cambia el tema de la muerte cuando se ven afectados personas con las que no ha tenido relación directa, y en medida que va madurando y pasando el tiempo. Sí, Marina, por favor. Otro comentario acerca del dualismo platónico también que habíamos hecho, que es esta idea de Platón, del alma encerrada en un cuerpo que durante toda su vida intentaba escapar o liberarse, y para Platón había dos maneras de hacerlo: la salida transitoria, que era a través de la filosofía, porque la filosofía es una disciplina que intenta llegar a las esencias de las cosas, ¿no? Ir un poco más allá de los sentidos, que es esta actividad, esta capacidad que tenían las almas en el mundo de las ideas, de percibir las cosas, de contemplar, contemplaciones, de contemplar las cosas y las virtudes directamente. Entonces, la filosofía lo que intenta un poco hacer es eso, es ir más allá de los sentidos y conocer más. Y por otro lado estaba la salida definitiva, que era la muerte. Entonces, donde sucedía esto, ¿no? La parte material, la sustancia material desaparece y el alma vuelve al lugar de donde vino. Y siempre teniendo en cuenta que Platón, como todos los de la época, digamos, se creía en la reencarnación, entonces el suicidio nunca fue una posibilidad, digamos, no era considerado como esta salida, digamos, porque el cuerpo
el alma encarnaba en un cuerpo que podía ser aún peor, y el alma recién se purificaba una vez que había pasado por diferentes cuerpos. Y esta era la idea de esa época de la reencarnación, por eso el suicidio no era una posibilidad. Y otra idea también para pensar en cuanto al dualismo platónico es lo que toma Pitágoras, y dice también que todo lo que era bueno para el cuerpo era malo para el alma y viceversa. De ahí también surgen muchos sacrificios corpóreos y demás, ¿no? Todo lo que era malo para el cuerpo era bueno para el alma. Entonces, ahí se realizaban un montón de prácticas considerando toda esta perspectiva. Ahora voy a volver con el Power, así retomamos las interpretaciones monistas. Voy a compartir pantalla. Bueno, acá estamos, en las interpretaciones monistas, retomando la idea, el dualismo eran dos principios operantes, en cambio en el monismo se tiene la idea de que existe un solo elemento operante en la corporeidad del ser personal. Por un lado, está el monismo idealista, que dice que, esperen que bajo esto, no sé si ustedes lo ven bien o lo ven cortado. Voy a tomar un poquito. El monismo idealista dice que somos solamente almas, espíritus o ideas. Este monismo, esta corriente filosófica idealista, reconoce la creación del mundo por un Dios o por una idea absoluta, y afirma que en la realidad solo existe nuestra conciencia, y todo lo material, el mundo material, la existencia y la naturaleza, está en nuestra conciencia. ¿Sí? Es todo un reflejo, como un espejismo. El cuerpo es un espejismo, decía. Todo lo que existe es percepción de nuestra mente. El principal exponente fue Hegel, y claramente esta idea presenta un problema, que es que no podemos negar la existencia del cuerpo, ¿no? El cuerpo existe. Por otro lado, está el monismo materialista, que dice que somos solamente cuerpo. El materialismo es, en filosofía, se denominan todas las disciplinas en la cual la materia es la matriz última, digamos. La materia es toda la realidad. En particular, bueno, es toda la expresión humana. Al contrario del idealismo, la materia es lo primario y la conciencia es secundario. Y no tenían una idea de que había sido creado por nadie, sino que la materia es eterna, dicen los materialistas. La materia y la naturaleza se presenta como una realidad objetiva. Todo en el mundo es materia. Spirkin, era un filósofo, dice que el ser humano es la materia en su más alto grado posible de organización. Él es un pensador materialista. Y el fundamento de esta perspectiva antropológica
es que no hay actividad alguna en la que el cuerpo no participe, ¿sí? Incluso para pensar se necesita el cuerpo, para pensar, para recordar se necesita el cuerpo. La difusión de esta antropología se da por dos corrientes distintas. Uno es el positivismo científico, nosotros lo estudiamos en penal. El positivismo científico también es una corriente filosófica que dice que todo el conocimiento proviene de la observación y de la experiencia, y se obtiene a través mediante el método científico. ¿Sí? Llevaba a la materia como matriz última de la realidad, ¿no? Digamos que era bien caracterizado acá el materialismo, tanto así que César Lombroso, que es esta parte que nosotros estudiamos en penal, llevó al máximo la definición antropomórfica a punto de esbozar que las características físicas de ese delincuente natural, todo a través de las matemáticas y de las estadísticas. Ay, profe, la escucho muy Marina, lejos. no se escucha. Perdón. ¿Ven? Ahora me acerco un poquitito. Ay, gracias. ¿Se escucha bien ahora? Bien. Bueno, entonces el materialismo, una de las corrientes por las que ingresa, digamos, es por este positivismo científico, que establece que el conocimiento proviene de lo observable, de la experiencia, ¿sí? Es como que no tiene en cuenta todos los otros métodos de conocimiento, ¿sí? Solamente el método científico. Es materialismo, ¿no? Todo el estudio estaba en la materia, en lo que se ve, en lo observable. Y otra de las corrientes por las que ingresa el materialismo es en la teoría marxista, que también pone a la materia en el centro de escena. ¿Sí? Dice que el mundo es material por su naturaleza y los diversos fenómenos del mundo representan formas de la materia en movimiento. Primero, reconoce este carácter material del mundo y la tiene a la materia también como lo primario, y recién después de la materia viene la conciencia, y todo lo que es conciencia siempre refiere a lo material. ¿Sí? Acá vemos cómo el materialismo está en el centro de escena. El problema de esta antropología es que, a diferencia del dualismo platónico, no logra resolver el misterio de la muerte, ¿no? Digamos, cuando el cuerpo muere y desaparece, el cuerpo que es solo materia muere y desaparece, no queda nada. ¿Sí? Entonces, el ser humano en su reflexión siempre ha intentado ir un poco más allá de esto, ¿no? Este es el gran problema de esta antropología. Con estos dos monismos, tanto el idealista y el materialista, que vemos que tiene algunos problemas, digamos, que no logran resolverse y que siguen invitando a la reflexión de qué es el ser personal, para no quedarnos con la angustia esto de que no es nada, ¿no? Como el materialismo lo que tiene es que es al llevar la materia a su máxima expresión, digamos, es lo más comprobable, es lo más cercano que tenemos a la realidad, pero nos sigue quedando sin resolver el problema de la muerte, el misterio de la muerte, que es lo que más angustia al ser humano, ¿no? Entonces así llegamos de nuevo a una crisis, como nos pasó con las antropologías, con las perspectivas antropológicas de la existencia, en donde ninguna de las perspectivas gravitantes logran resolver tanto los avatares de la vida como los de la muerte, ¿no? De nuevo parece que partimos de dos interpretaciones erróneas. Así que ahora les vamos a presentar una tercera postura, que es la perspectiva dialogal, que para nosotros es superadora de estos monismos y de estos dualismos. Primero que nada, podemos llegar a la conclusión entre todos nosotros
que el ser humano existe como ser corpóreo, ¿sí? Es lo primero que advertimos cuando pensamos en un ser humano, es su corporeidad, su cuerpo. Es evidente la existencia del cuerpo. Y este cuerpo está revestido de humanidad. Ahora lo que vamos a hacer es especificar un poco esos significados que tiene el cuerpo. Los significados humanos, ¿no? ¿Qué hace que un cuerpo sea humano? El ser expresa significados a través del cuerpo y también le atribuye distintos valores. Y la antropología, de nuevo recurrimos a esta ciencia, es quien se preocupa por descubrir esos significados. Lo primero que vamos a hacer es determinar y definir y cambiar un poco esta visión que vimos hasta ahora, y vamos a decir que somos un cuerpo. Cuando veíamos el dualismo platónico, decíamos que el cuerpo se tiene, digamos, ¿sí? El ser era el alma, y el cuerpo se tiene, es como otra cosa. Acá no. Acá vamos a revalorizar el cuerpo y vamos a decir que somos un cuerpo. Pasamos de la categoría de tener a la categoría del ser. Porque si yo digo, tengo un cuerpo, en esa misma afirmación podemos decir, ¿quién tiene el cuerpo? Yo. Yo no es que yo tengo un cuerpo, sino que yo soy un cuerpo. Entonces, este paso de la categoría del tener al ser es muy importante para esta antropología, ¿sí? Para esta perspectiva. Nosotros somos un cuerpo. Joseph Geber explica los significados fundamentales del cuerpo, ¿no? del cuerpo que somos, y estos significados no se separan entre sí, sino que se trata de una distinción dentro de una unidad. Eso lo tenemos que tener en cuenta también. Voy a correr esto para arriba. Geber divide los significados fundamentales del cuerpo según si son respecto a la persona concreta, respecto a los demás seres humanos y respecto al mundo material. Ahora los vamos a nombrar y después los vamos a explicar un poco más en profundidad, ¿sí? A estos significados del cuerpo. Con respecto a la persona concreta, el cuerpo es su canal de expresión, ¿sí? Nosotros nos expresamos a través del cuerpo, a través de palabras, a través de gestos, todo va acompañado con expresión. Y esa expresión a la vez va modelando mi cuerpo. Con relación a los demás seres humanos, el cuerpo es presencia, ¿sí? A través del cuerpo decimos, acá estoy acá. El cuerpo es presencia en el mundo. A la vez es el lugar de comunicación con nosotros y el medio de reconocimiento del otro. Y con respecto al mundo material, el cuerpo es origen de instrumentalidad. Ahora vamos a explicar un poquitito qué es esto. ¿Sí? Pero todo esto lo hacemos con nuestro cuerpo. Con respecto a la expresión, decíamos que el cuerpo es el campo expresivo, y nosotros como seres humanos, como decimos, nos realizamos comunicándonos y expresándonos en la visibilidad de nuestro cuerpo. Geber dice que no existe pensamiento del ser personal
sin la expresión que lo acompañe, digamos. Todo lo que decimos, hasta lo que pensamos, está acompañado de expresión, de gestos, hasta de palabras, de silencio. Es muy importante el rostro. Hasta cuando pensamos nos estamos expresando. Y también la expresión nos identifica. Por otro lado, la presencia, es muy importante el cuerpo en la relación con los demás, porque también, como explicábamos el diálogo, la presencia es ese llamado, ¿no? esa invitación, ese decir acá estoy para comenzar el encuentro. Y la presencia es distinta en los seres personales que en las cosas. Las cosas están o no están. En cambio, la presencia del ser personal es distinta. Y la podemos comparar con la ausencia. Geber dice, comparando la presencia con la ausencia total, que es la muerte, esa ausencia en donde no existe posibilidad de comunicarse, ahí notamos un poco más lo que es la presencia, ¿no? La presencia es ese llamado. Por otro lado, la apertura, el cuerpo es abierto, tenemos boca para hablar, oídos para escuchar, manos para abrazar, todo el cuerpo es abierto y es una invitación constante al diálogo, esa apertura del cuerpo. Otro de los significados humanos del cuerpo es este principio de instrumentalidad, que indica la posibilidad del sujeto de utilizar las cosas como instrumento para un posterior encuentro. No significa que el cuerpo sea un instrumento, sino que tenemos la posibilidad con nuestro cuerpo de utilizar esos instrumentos para encontrarnos. Por ejemplo, bueno, la computadora. Nosotros, para utilizar la computadora, para encontrarnos, utilizamos nuestro cuerpo. A eso se refiere este principio de instrumentalidad. Y lo hacemos a través de nuestro cuerpo. Y otro de los significados humanos del cuerpo es el límite, que refiere a todos estos aspectos positivos que estamos contando del cuerpo, van acompañados de los límites, ¿no? Es, por ejemplo... Ay, Marina, perdón, te vuelvo a escuchar súper bajito. A ver, ¿ahora? ¿Se Ahora escucha sí. mejor? ¿Volví? Bueno, buenísimo. Sí, ahí se escucha mejor. Estos aspectos positivos del cuerpo también van acompañados de los límites, que sería el aspecto negativo, que es cuando, por ejemplo, yo quiero expresarme y no logro, hay un desnivel entre lo que quiero expresar y lo que realmente expresé. ¿No? Eso muchas veces nos pasa, sobre todo ahora que usamos tanto los mensajes por escrito, ¿no? Que quizás uno lo interpreta de una manera y yo quise decir otra cosa, y quizás para nosotros, para mí es un límite, es un fracaso haberlo hecho mal, digamos. Yo siento ese fracaso. A esto se refiere un poco al cuerpo como límite. También existen los límites físicos que pueden ser temporales, como una enfermedad o una indisposición, en donde no puedo llegar a encontrarme por una causa del cuerpo. Y también los límites físicos permanentes, que es como, por ejemplo, si quiero llegar caminando de un solo paso de acá a la esquina, no puedo hacerlo porque el cuerpo es mi límite en ese momento, no puedo dar un paso, no tengo piernas tan largas para dar un paso de una esquina a la otra. A esto se refiere este límite, ¿no? Cuando fracaso, cuando siento que fracaso por alguna causa de mi cuerpo en ese encuentro. Ahora, después de hablar un poco de estos significados humanos del cuerpo, hasta acá parece tratarse de un materialismo, ¿no? Porque todo lo que nombramos es nuestro cuerpo, que es materia, pero la perspectiva dialógica plantea que
que todo esto no es suficiente. Los significados del cuerpo no son suficientes. El cuerpo, allí no termina nuestra existencia, ¿sí? Con todos estos significados. Si me dejas, Marina, ¿Sí? dos comentarios que me parecen importantes para pensar. Vos dijiste que hay una diferencia o se habla de dos categorías, que es la de ser, respecto del cuerpo, el ser y tener. Y nos ubicamos en el espacio que indica que somos un cuerpo, no que tenemos un cuerpo. Quiero hacer este comentario, me parece importantísimo, después cada uno podrá pensar, reflexionar o ver qué puede aportarle. Al decir que somos un cuerpo y no tenemos un cuerpo, una de las cosas que estamos marcando es que no podemos disponer del cuerpo, porque somos sin cuerpo. En todo caso, si al ser un cuerpo disponemos de nuestro cuerpo, parecería que estamos en principio objetivando y cosificando nuestra propia corporeidad. Esta es una cuestión importante, difícil para pensar y para discutir mucho. Una cosa es tener un cuerpo, otra cosa es ser un cuerpo. Nosotros ponemos todo el peso en que somos un cuerpo. Y el ser un cuerpo implicaría en principio que no podemos disponer de él, más allá de que esto en ese caso se convertiría en una objetivación. Es una cuestión interesantísima, difícil, profunda, que ha sido motivo de mucho debate y que no habría, por lo menos no podemos pasar por alto todas las implicancias que tiene. Y otra cosa muy sencilla, para agregarlo como ejemplo, que dijimos los límites de la corporalidad, del lenguaje, que muchas veces esto es algo que culturalmente muchas veces se ha negado o se niega por motivos de la cultura occidental, pero nosotros los seres humanos nos comunicamos, el cuerpo nos permite comunicarnos de todas las maneras posibles, incluso aún impensadas. Por ejemplo, cuando no hay posibilidad de la palabra, de la expresión oral, también el cuerpo puede expresarse, por ejemplo, a través del llanto. Los autores dicen, el llorar es más que un mero acto fisiológico, sino que está expresando algo, está yendo más allá de lo que el lenguaje propio con palabras podría ir. Es cierto, cuando uno no puede expresar algo en palabras, es que aparece este fenómeno que muchas veces en una sociedad como la nuestra, por cuestiones machistas, etcétera, se descalifica. Y el llanto es una forma de expresión muy, muy genuina, y aparece cuando ya no tenemos posibilidad de expresar algo a partir de las palabras. Esto era simplemente lo que quería comentar, para que sigamos. Bueno, entonces, como decíamos, hasta acá parece tratarse de un materialismo, porque solamente lo que hicimos hasta ahora fue revalorizar el cuerpo que somos, pero la perspectiva antropológica dialogal plantea que esto no es suficiente, ¿sí? Que no termina nuestra existencia en este cuerpo que somos, sino que hay algo más, ¿no? Todos estos significados del cuerpo son significados siempre y cuando haya otro. Acá completamos el cuadro. La expresión es siempre expresión ante el otro que me quiere, ¿sí? Y el que se da cuenta y el que conoce mis expresiones. Muchas veces, si tengo cara de cansada, si estoy contenta, si estoy triste, el otro que me quiere se da cuenta, ¿sí? Entonces esa expresión
esa expresión siempre y cuando sea ante otro que me quiere. Lo mismo pasa con la presencia, ¿no? ¿Con cuántas personas se cruzaron hoy en lo largo del día? Si fueron a la facultad, si fueron al trabajo, con muchísimas personas, pero no a todas pararon y los saludaron, sino que nada más estuvieron presentes esas personas que ustedes conocen y que quieren, que frenaron a saludarlos, que estuvieron charlando, que cruzaron 2 o 3 palabras. Todas las otras personas, las que no conocemos, ni siquiera nos damos cuenta que pasaron caminando al lado nuestro, ¿no? Entonces esa presencia, ese estoy acá y esa invitación al diálogo es siempre ante el otro que me quiere. Lo mismo sucede con la apertura. Yo me abro hacia otro que me quiere, no hacia cualquier persona. Lo mismo con el cuerpo como principio de instrumentalidad. Yo utilizo los instrumentos para la convivencia con el otro que me quiere. Y también al límite. Yo siento ese fracaso de cuando no pude ante el otro que me quiere. Entonces acá vemos cómo todos estos significados del cuerpo que vimos no son suficientes para constituirnos como seres personales. Solamente con el cuerpo no nos constituimos con seres personales, como seres personales, sino que necesitamos siempre que haya otro que me quiera. Negri decía que quizás podemos llamar a ese otro que me quiere, lo podemos llamar alma. Y en ese caso, el alma no está dentro de nosotros, sino que está afuera. Ese alma es el otro. Y en el encuentro con el otro es donde aparece el alma. Negri siempre decía una frase muy hermosa que es, cuando me encuentro con el otro me animo, y cuando me encuentro con el otro me desanimo, desánimo, de no alma. No, esto es un poco lo que plantea la perspectiva dialógica de la corporeidad, y vemos de nuevo cómo el otro es una parte constitutiva de mi persona, hasta desde lo corpóreo, ¿no? Desde lo físico, cómo el otro me constituye. Entonces, bueno, el alma aparece en el encuentro con el otro. Y mi cuerpo no significa nada si no hay un otro. El ser personal es entonces la suma de nuestro cuerpo, del cuerpo que somos, con el otro. Y no tiene sentido el alma sin el encuentro, y no es posible el encuentro sin el cuerpo. Ahora, esta antropología, voy a retomar un poco lo que decía ayer Carlos, ¿no? ¿Cómo se resuelve el misterio de la muerte a través de esta antropología? La única solución que queda es que luego de la muerte haya un otro, bueno, un Dios o cualquiera que sea, un otro que me quiera, un otro absoluto, con el que pueda encontrarme. Pero esta prueba es imposible. Y volvemos de nuevo a pensarlo como un acto de fe. Pero que en realidad todo encuentro es un acto de fe. Una última aclaración es que esta perspectiva muchas veces es una pregunta que surge. No es un dualismo, porque como habíamos caracterizado los dualismos al principio, que son 2 principios operantes que están en permanente tensión, y este no es el caso, ¿sí? No estamos en permanente tensión con el otro, al contrario. Y esto es el ser personal como unicidad. ¿Y alguna reflexión?
Yo haría un ¿Alguna comentario, pregunta? un comentario para a ver si alguno está de acuerdo también. El tema como acto de fe creo que está emparentado con la idea, con la incertidumbre de la existencia, con el riesgo de la existencia. No hay certeza, porque si no hablaríamos de otra cosa. Tengo que creer, creo. Hay como un intento de convencimiento y creo que estaríamos tocando la fe. Mm, me viene a cuento, ¿no? por una cuestión, em, esa, no sé, por ahí no la conocen, es la famosa, no parábola, sino el acontecimiento que se da. Jesús y los apóstoles estaban pescando y en un momento se empieza a levantarse, se arma como una tormenta y todos empiezan a asustarse, a gritar, se desesperan y Jesús les dice qué poca fe que tienen, algo así como quédense tranquilos, esto se va a superar y vamos a llegar, pero tengan un poco más de fe, tengan un poco más de convencimiento. La certidumbre es ineliminable. Si no hubiera incertidumbre, seguramente el mundo sería otra cosa. No hablaríamos de encuentro, hablaríamos de fatalidad, de destino, todo está escrito, ya está todo, todo pautado, pero entonces nos perderíamos lo más importante, que es libertad, etcétera, etcétera. Entonces, este acto de fe que aparece acá en el tema de la muerte, también tiene que ver con que no podemos eliminar las incertidumbres y no hay manera de intentar resolverlo. Fíjense que todos han buscado, desde que el hombre es hombre, se han intentado buscar respuestas y pruebas acerca de la existencia de Dios, y es imposible. En definitiva es una cuestión de creo o no creo, me arriesgo o no me arriesgo, creo, me arriesgo, pero no tengo certidumbre, ¿no? Las pruebas sobre la certeza de Dios son también generalmente hipotéticas. Y sigue siendo un misterio. Yo, a- a- para terminar esto, en este comentario mío, porque me quedé pensando, a veces utilicé varias veces la palabra misterio, pero no la tematicé. Entonces aprovecho esta cuestión para tematizarla. ¿Por qué habla de misterio? ¿Qué está queriendo decir cuando señala el término misterio? En el caso de la muerte es un misterio. Por ahí lo más fácil sería tratar de comparar lo que nosotros, que sí manejamos bien, que es un problema. Esto lo dice también López Quintás, pero no lo tematizamos mucho. Ahora capaz que puede ser interesante como comentario. Él dice, por un lado está el problema, por otro lado está el misterio. ¿Qué es el problema? El problema es algo que me ocasiona algún inconveniente y entonces yo frente a eso, a esa cuestión, me paro, miro, observo, le doy vueltas, doy un rodeo, intento, vuelvo, mejoro, pero no se va, vuelvo a analizar la cosa desde afuera, observo. Es todo como algo externo, voy rodeando, voy hasta que puedo decirse que de alguna manera lo resuelvo. El misterio es otra cosa, no es un problema. Yo no lo puedo rodear, no puedo separarme, no puedo pensar, no puedo tratar de objetivarlo. Es algo que está y que probablemente no encuentre respuesta a nuestro carácter limitado, humanamente hablando, para explicarlo. Es un misterio, no hay coordenadas, no hay anticipación, no hay certidumbre, no hay datos que me digan qué es lo que pueda pasar, no hay predestinación, no hay esferas, no hay horóscopo, no hay nada que pueda indicar por qué pasa o no pasa, pasa y por eso es que nos ponen un plano respecto a los seres de la creación muy diferente, pero no es un problema. Estamos acostumbrados, la sociedad moderna nos ha acostumbrado a pretender tratar todas las cuestiones como problemas. Entonces a la muerte le buscamos definirla, clasificarla, la queremos encerrar, la queremos dominar, la queremos maniatar, queremos tener la respuesta, queremos tener algo que nos diga qué pasa, entonces así ya nos quedamos tranquilos. Y esto resulta imposible. Está ligado, después lo vamos a ver
nos metamos más en derecho, ligada a la existencia humana inseparable, ¿no? Por eso tantas veces fracasamos cuando intentamos romper esto, ir más allá del límite. Está ligado a la existencia humana la incertidumbre. Por eso es tan fuerte esta idea de creencia y la idea de fe. Eso es lo que quería comentar. Si hay alguien más que... Me gustaría si alguno se anima a reflexionar un poco desde lo personal, ¿no? De cada uno, en cuál de estas posturas se identifican, ¿no? Si en la dualista de cuerpo y alma, si en el materialismo, si alguna vez habían pensado en todo esto. Bueno, la perspectiva dialógica no creo que la conozcan, pero qué reflexión eh, a qué reflexión llegan con esto. Y ninguno se anima, es un lindo tema para charlar, con el que todos alguna vez estuvimos cerca, o algunos, o es de fácil ubicarnos uno en desde qué lado está, ¿no? Y somos muy jóvenes, entonces... Así que todavía nunca nadie lo pensó. No, tiene mucho que ver. Pero Mucho, nuestra existencia, lo que claro. tenemos cerca, digamos, ¿no? Esto, yo les hago un comentario. No sé si es muy académico, pero la otra vez escuchando una conversación, una discusión sobre el tema de la muerte, alguien decía, en definitiva no es un problema, porque esto sería como hacer de cuenta con que estás durmiendo y no te despertás nunca. ¿Cuál es el problema? Decía alguien, ¿no? Y a mí me parece que, al contrario, yo escuché esto y en vez de poder eventualmente generarme cierta calma, me redobló la preocupación, la problemática. ¿Cómo que no pasa nada porque es como que me duermo y después no me voy a dar cuenta porque no me despierto? No, no puede ser. ¿No? Son esas cuestiones que uno... creo que a mí me intranquilizó mucho más que darme una supuesta respuesta o un supuesto alivio. Pero claro, sí, es un tema... Incluso fíjense, por ejemplo, por qué están, creo yo, nunca han desaparecido, por qué los seres humanos intentamos lo que se llama comunicarnos con alguien más allá de la muerte, ¿no? Fíjense las prácticas espiritistas, el espiritismo. O sea, bueno, este era un nombre que se le daba, no sé si ahora lo habrán reemplazado por otro, esa necesidad de pretender seguir vinculado a alguien cuando ya no está. Y si uno se pregunta, ¿por qué tiene tanta fuerza el dualismo? Fíjense, Marina hablaba 4 o 5 siglos antes de Cristo, ¿no? Y hoy todavía hay lecturas muy fuertes dualistas. ¿Por qué está tan arraigada esta idea de dualismo? Y tal vez ahí haya una posible respuesta, ¿no? Esa necesidad de permanecer, de seguir, ya sea nuestra o de otro, de continuar, de comunicar, no resignarse a que no nos podemos volver a comunicar. Un hecho que es, por ejemplo, que es bastante llamativo, ya lo hacían los egipcios, que era embalsamar, ¿no? ¿Y por qué hoy embalsamamos, por ejemplo, mascotas? ¿Qué es lo que hay detrás de esa idea? Como si estuviera presente, pero ya no lo está, es como una estatua. Son cuestiones, son interesantes, pero siempre nos quedamos con la pregunta abierta. La respuesta... Quizás es la incertidumbre, ¿no? Que uno tiene, que no sabe lo que pasa. Claro,
Claro, porque queremos saber lo que pasa. Queremos tener Claro, la agenda, ¿no? Queremos tener la agenda. Para que a ver qué me va a pasar o de agenda o no mañana. sé. A mí en lo personal es un tema que siempre le rehuyo, no me gusta. Sí. No sé por qué. Sí, sí, todo lo hemos Claro, y leído en de vez, él. como recién te escuchaba vos que decías que en vez de transmitirte tranquilidad y todo eso, a mí me pasaba lo mismo, me inquietaba más todavía. No, no me gusta hablar del tema, trato de, no, no me gusta. Y quizás con la pandemia me parece que todo Sí, eso nos hizo reflexionar sobre todo eso. sí, 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 sí. Sí, se aparecieron fantasmas. Sí, fantasmas, no sé, yo escuchaba por la tele algunos comentarios de la gente que murió sola, enferma, sin poderse verse con sus familiares, y bueno, todo eso me causa todavía más angustia todavía, Claro, no no sé si sé, no sé si le personal. habrá, claro, no sé si les habrá pasado a ustedes, o en tu caso, que aún sin ser explícito, el, el tema del cuidado, digo, por qué pronto tanto querer cuidarme? Claro, ahí es donde aflora el miedo, ¿no? A la muerte. Yo decía, no, si puedo seguir viviendo, me quedo en mi casa encerrado, no sé, 3 años con tal de poder seguir viviendo, ¿no? Seguramente lo que aparezca eh, ahí manifiesto es este temor. Sí, tal cual. Todos le tenemos temor a esto. Muchas veces uno se acerca, intenta reflexionar, pero a veces queda como abstracto, pero es cierto. Eso es lo que alimenta, por ejemplo, la idea del dualismo. O sea, estaremos eh, como confortarnos, ¿no? Como calmar la conciencia, calmar esa falta de no saber qué va a pasar. Entonces voy a imaginarme que me voy a volver a encontrar, todas cosas que aparecen. Les comento esto, y dado que vos hiciste esta participación, leí Juan, que es este autor que trabajamos, tiene varios textos, y en un texto que habla tangencialmente sobre el encuentro y habla de Dios, y él dice algo muy interesante, que es cuál es el problema de proponer modelos de ultravida en abstracto y no en concreto, porque él dice, lo primero que tiene que tener satisfecho alguien para poder proponerle un modelo, una propuesta, una promesa de algo que puede llegar a ocurrir mañana en otra vida, es que la vida de hoy tenga sentido. ¿Y cuál es un sacerdote católico? Él dice, acá hay un problema muy concreto. Las personas tienen que vivir hoy, su vida hoy con sentido, si no es imposible que puedan imaginarse algo, sería, no tiene, ¿cómo voy a entender el sentido de lo que viene después si mi vida aquí y aquí en la hora no lo tiene? Y cuando él dice no lo tiene aquí ahora, habla concretamente de los problemas, de las insatisfacciones, carencias de todo tipo que hoy viven, ¿no? Todos en alguna mayor medida. Eh, es difícil proponerle a alguien que piense en algo después, cuando su propia vida hoy tal vez no tenga sentido, ¿no? Como la famosa canción la famosa estrofa del tema de Fito Páez, ¿no? Vivir en este mundo, morir sin vivir sin una estúpida razón, ¿no? Una cosa eh, parecida a este tipo, pero bien, sí, es interesante lo que vos comentás. A mí también siempre sigo reflexionando acerca de lo que es el cuidado del cuerpo, ¿no? Como es verdad que en una época el cuidado del cuerpo se veía como algo superficial, ¿no? Como algo sin importancia. Y no, Negri siempre decía que cuidar al cuerpo es justamente cuidar al encuentro. Y cómo la sociedad no está acostumbrada a eso, a cuidar el cuerpo por sí, porque es el cuerpo que somos y es el único que tenemos. Siempre el cuidado del cuerpo se asocia a lo superficial, a lo estético,
y nunca a lo que es lo único que tenemos. Eso es a mí lo que más me llama la atención y veo que es un poco el reflejo de este dualismo platónico actualmente, lo sigo viendo. Y que expresa, vos dijiste que el cuerpo expresa aun cuando lo querramos manejar, y aun cuando no nos demos cuenta, y aun cuando no pensemos, expresa. Y si uno está atento, uno es respetuoso del otro, el cuerpo expresa. Si yo no estoy queriendo decir nada, o estoy tratando de contar algo y estoy pareciendo contento, ¿no? El cuerpo expresa, el cuerpo por decirlo de alguna manera, te vende, ¿no? Sí, Eso sí. indica claramente, claro, indica claramente que expresa, aunque vos no lo sepas, no te des cuenta, aunque vos quieras ir para otro lado, es innegable. Por supuesto, claro, cuando vos, como bien lo decías, tenés familiaridad con alguien, sabés, dice, no, no me pasa nada, sí, te pasa algo, estás triste, pero aun cuando no lo sea, eh, uno no puede tener control. Por eso, alguien decía, creo que era Gabriel Marcel, él decía que eh, también uno de los motivos del dualismo, ahora estamos girando mucho alrededor del dualismo porque el monismo es difícil de pensar, sobre todo el monismo idealista. No, por ejemplo, cuando uno escribía, si lo puedo explicar, cuando uno escribía, tomaba la lapicera y hacía el trazo, eh, uno piensa, yo no soy esa mano que está escribiendo, ¿no? Como que hay algo que me está llevando a escribir, pero en esa línea delgada entre no soy la mano que escribe, aunque estoy escribiendo, en ese hilo delgado aparecía el peligro del dualismo. Si no me identifico con la mano que está escribiendo, ya ahí puedo pensar que hay algo que le está dando una orden a la mano para que escriba, entonces ahí ya estás cerca de meterte en el dualismo, en ese riesgo, el no identificarte completamente con tu corporalidad, queda la ventanita abierta para empezar, para pensarte de manera dualista, ¿no? Tenía razón, al no identificarte completamente con tu cuerpo, te queda abierta la ventanita para que de ahí pases inmediatamente al dualismo. Bueno, si nadie quiere comentar nada, los invito a seguir reflexionando ustedes solos. Y nada, a mí particularmente creo que es el tema que más me gusta de toda la materia, o es cuando la cursé es el que más me llevó a reflexionar y todavía me sigue llevando. Así que nada, los invito a hacerlo ustedes mismos con sus propias creencias y sus propias actitudes, y a ver si sacan algo. Y si lo quieren compartir la clase que viene, cuando sea, también será bienvenido. ¿Y el alma sería la mente? El alma sería la mente, ¿no? Algo así podría ser. ¿Dónde estaría el alma? No, dijimos que está en el encuentro, pero si no lo fuera así, ¿estaría en la mente? ¿No? Porque claro, mente era el dualismo, era cerebro, mente, espíritu, cuerpo, cerebro. ¿Dónde estará el alma en eh, nosotros que tenemos occidentalmente, el dualismo ha entrado mucho por cierta distorsión del cristianismo, ¿no? Por el tema de la resurrección, ¿no? Son cuestiones, no sé, en mi caso, no, me decían, bueno, pasa esto cuando vos te morís, hay como una especie, ¿no? Ahí te empiezan a alimentar el dualismo.
salí, no es que queda el cuerpo, hay algo que sale del cuerpo, después de haber escuchado y al quinto día resucitó, sexto, séptimo día resucitó entre los muertos, esa idea de que hay alguien que resucita, vuelve a la vida, alimenta de alguna manera, sí, va a seguir alimentando de alguna manera el tema del dualismo. Pero no está desconectado. Si estamos hablando de muerte, alma, conciencia, espíritu, no está para nada desconectado con el derecho, aunque pueda parecerlo puntualmente esto, porque precisamente el derecho lo que tiene que hacer es ayudar a que los seres humanos vivamos con sentido. Y para vivir con sentido hay que considerar integralmente al ser humano en todas sus vertientes, como ser corpóreo, y esto muchas veces el derecho lo ha olvidado, que está absolutamente e íntimamente conectado. Parece mucho más con el individualismo y colectivismo, pero en lo corpóreo también, ¿no? Lo corpóreo es esencial. No podemos, el encuentro se tiene que producir y si se produce a través del cuerpo, entonces no puede quedar el cuerpo desfasado, desclasado, y ahí tuvo fuerza el materialismo. La vertiente materialista, ¿por qué tuvo tanta fuerza? Porque trataba de recuperar el cuerpo. No nos olvidemos del cuerpo. La persona que trabaja, la persona que palea, la persona que usa los brazos. No, se desconoció tanto por el cambio de civilización, lo corporal, que bueno, alguien ahí, entonces apareció la crítica y los movimientos como el marxismo o la vertiente materialista en Marx y otros, ¿no? Siempre hay una conexión en todos los puntos y una manera de vincularlo al derecho. Ahora seguiríamos entonces con... Ahora voy a compartir el próximo Power, que es, vamos a ver lo que son palabras genéricas y con relación también al ser personal, cómo lo mencionamos, ¿sí? Cuando lo mencionamos como hombre o mujer o cuando lo mencionamos como persona. Esto es lo que vamos a ver hoy. Este tema lo empezamos hoy y lo vamos a terminar la clase que viene con cosificación, y ahí vamos a poder comparar un poco al otro como persona, que es como vamos a verlo hoy, y al otro como cosa, que es la cosificación. Como decíamos que en la reflexión acerca del ser personal, podemos mencionarlo como hombre, hombre-mujer, o como persona. Son dos maneras distintas de nombrar. Por un lado, la palabra hombre o mujer son palabras genéricas. Siempre se dice hombre, pero le agregué ahí como feminista, le agregué también mujer. Claro, para que se entienda, pero perdóname, ahí que tendría que decir, preguntemos, ahí tendría que decir ¿qué hombre. debería? Claro, hombre, varón y mujer, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, ahí le puse mujer para nombrarnos y mostrarnos un poco también. Igual, Estas son palabras... perdóname que te interrumpa, Marina. Sí. Pero ahí habría, hasta te diría que yo, hasta podríamos abrir, bueno, yo estoy haciendo señas acá como si tuviera un puntero y ustedes me pudieran ver. No estoy loco, estoy haciendo... ahí, Se siente como que está en el pizarrón, profe. claro, Sí, sí, sí. me falta el pizarrón, me falta la corporalidad del pizarrón. No, pero a mí, no sé a ustedes qué les parece. Se podría abrir eso mucho más, ¿no?
o Sí, como sí, por pregunta, supuesto, como, por como supuesto. pregunta, Sí, 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 por supuesto. entre Entiendo para dónde varón vas. y mujer hay una enorme cantidad de posibilidades Sí, sí, para sí, los sí, sí. seres personales. Sí, 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 tal cual, tal cual. Los tendrías que Pero haber puesto con rojo. ya, y ya aunque sea ser binario, ya es un paso, porque en todos los textos de filosofía es el hombre, el tratado del hombre, es todo hombre, hombre, y siempre trato, no sé si llegaron a ver las notas de cátedra que subimos ahí con Carlos, eh, trato casi siempre de incorporar los dos sexos, a veces se me pasa, pero es a propósito esta incorporación, porque en todos los textos está hombre. Así que ya con agregar mujer es un montón y después vamos a seguir agregando en el transcurso de las clases. ¿Qué te parece, Carlos? Sí, porque las mujeres tienen más intellectus que los varones. Intellectus, ahí va a venir inteligente, viene de ahí de bien inteligente. Intellectus, leer en profundidad. Las mujeres leen la realidad de una manera mucho más profunda que los varones. Por eso suelen ser, como en todas las excepciones, siempre hay excepciones, ¿no? La famosa regla y excepción. Pero por este dato es que las mujeres suelen ser más inteligentes o son más inteligentes que los hombres. De alguna manera, por eso los varones hemos intentado siempre en Occidente ocultar y disimular esto, separando la razón de la sensibilidad, suponiendo que nos podíamos parar del lado de la razón y dejar la sensibilidad como algo así a subestimar, que es parte, y es parte de la mujer, pero no es así. Y y hay que salir un poco de la soberbia también, producto de la sociedad occidental y moderna, salir un poco de la soberbia, ¿no? Y saber que eh, hay seres personales con muchísima más sensibilidad que uno. Ahora sí, Marina. Y no me agradezcas. Él también es feminista, como todos. Bueno, seguimos. Entonces decíamos que una de las maneras de nombrar a los seres personales es a través de estas palabras, hombre, mujer, que son palabras genéricas. Estas palabras genéricas, para poder mencionarlas, necesito olvidarme de los rasgos característicos y esenciales de ese hombre o de esa mujer. Sus historias, sus afectos, lo que sea, ¿sí? Esos rasgos característicos singulares quedan mutilados para darle paso, para darle espacio a esta generalidad, ¿sí? Las palabras genéricas son aquellas que agrupan un conjunto de individuos o de cosas que tienen características generales comunes. Lo que ocurre con estas palabras genéricas es esta reducción de sus características particulares, y todas las palabras del diccionario son palabras genéricas. Por ejemplo, las sillas, ¿no? Probablemente las sillas en las que estén sentados ustedes no es igual a mi silla, hay sillas de madera, sillas de metal, sillas de plástico, pero si buscamos en el diccionario, silla se identifica como un asiento para una sola persona y tiene alguna otra característica, pero no más que eso. Se olvida, digamos, de todas las características particulares que puede tener una silla. Las palabras genéricas son posibles a esa capacidad de olvido que tenemos los seres personales, la capacidad de olvidarnos de esas características particulares, y así podemos incorporar un grupo de cosas en una sola palabra. La gran utilidad de las palabras genéricas son que posibilitan nuestra comunicación, ¿sí? Posibilitan el lenguaje.
Imaginen si cada silla, con sus distintas características, tuviese un nombre distinto una de la otra. Y las tendríamos que nombrar con, con distintos nombres. No podríamos comunicarnos de esa manera, por un montón de razones. Uno, sería muchísima información, y dos, si nunca vi una silla como la que está sentada Analía, por ejemplo, y le digo un nombre determinado, nunca podría reflexionar acerca de ella. Después vamos a ver en la clase que viene también, que vamos a ver lo que es el reduccionismo. Cuando nosotros reflexionamos, no solo están en juego los aspectos visuales, sino también estos aspectos mentales que tenemos, que son la idea de que lo que nosotros tenemos de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo una silla, en mi cabeza se refleja esa idea de silla que yo tengo, y ya sé lo que estoy viendo, ya sé lo que estoy observando. En cambio, y eso se hace a través de géneros, de palabras genéricas, que van desde lo general hasta lo particular. Nosotros todas esas ideas que tenemos de las cosas, las tenemos a partir de palabras genéricas. De ahí viene la importancia de estas palabras, ¿sí? Posibilitan la comunicación. El problema de estas palabras no presentan esta característica cuando nos referimos a las cosas, no presentan ningún problema cuando nos referimos a las cosas. Pero cuando nos referimos a los seres humanos, a los seres personales, sí se ve ahí la falta, porque nosotros, cada uno de nosotros, nos consideramos como seres únicos e irrepetibles. Entonces, al ser nombrados con palabras genéricas, al mandarnos al género, a mí nombrarme como mujer, al igual que todo otro grupo de mujeres, es como que nos falta algo. Nos falta esa caracterización como ser único e irrepetible. Estas palabras genéricas no pueden adentrar en la existencia de los seres personales, porque nuestra existencia no es genérica, sino que es particular. Y como decíamos, cada omisión de un rasgo particular de la persona mutila esa configuración esencial que tiene. Nosotros, cada uno de nosotros pertenecemos a muchos géneros, ¿sí? Yo, el género mujer, el género madre, abogada, estudiante, pero no somos solo eso, sino que somos mucho más que eso. Entonces, por eso se presenta este problema de las palabras genéricas al intentar mencionar a un ser personal. Este problema puede resolverse en parte a través de la utilización de la palabra persona. La palabra persona trata de significar que cada ser humano es único e irrepetible. Pero igualmente, la palabra persona también es en parte una palabra genérica, porque agrupa a varias personas. Igualmente, ya de entrada vemos que es distinto mencionar a una persona como hombre que mencionarlo como persona, pero no llega a tener ese trasfondo, ese rescate del género, la palabra persona. ¿Cómo se rescata a un ser personal del género? Porque, como decíamos, que si la clave del ser personal está en su unicidad, en ese ser único e irrepetible, ¿cómo lo hacemos único? ¿Cómo lo mencionamos para que sea único? ¿Con qué palabra? ¿A alguien se le ocurre por dónde viene la cosa? ¿Con qué palabra nos identificamos como seres únicos? Con el nombre, no sé. Perfecto, Analía. Justamente. El nombre propio es a lo que nosotros nos identifica
mi nombre Marina me identifica a mí como Marina y no como cualquier mujer o cualquier persona. El nombre propio es el rescate del género, decía Negri, ¿no? Cuando nacemos y somos nombrados, en ese momento nos rescatan del género. Por eso es tan importante. Y por eso también no nos gusta cuando nos dicen otro nombre o se confunden, ¿no? Es porque no nos sentimos como nosotros mismos. En ese momento, esa voz que me llama por mi propio nombre, se dice que es el primer acto de amor, y es ese rescate de género. Max Picard, un filósofo, decía que el nombre es la palabra originaria. Es hermosa esta idea, ¿no? Decía que con el nombre, cuando nos llaman por nuestro nombre, nos dan el origen como personas, como seres personales. Y cada vez que nos vuelven a nombrar, es volver a ese momento, a ese rescate del género, a esa identificación como seres personales. Negri, vos sabés que Negri tenía él les podría hacer esta pregunta. Estamos hablando de único y irrepetible, pero esto no se daría de ninguna manera si avanzáramos o avanzara lo que hoy se trabaja mucho a nivel científico, que es la clonación. El clonar implicaría barrer con todo esto que estamos contando de carácter único, irrepetible. ¿Qué contestarían? ¿Qué contestarían ustedes conforme lo que vimos? La clonación le pondría fin a hablar de que los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Imagínense dos personas, si fuese posible, idénticas, genoma, fenotipo, idénticas. Ya no podemos hablar de unicidad, no podemos hablar de irrepetible, o sí. Lo que pasa que pienso, ¿no? No sé, creo. Serían físicamente idénticas, pero quizás en la personalidad no serían idénticas. ¿Por qué? Y porque vuelvo a lo mismo, para mí es personal de cada uno. Y Sí. a ver, dale una vuelta, sacale lo de cada uno. Salite un poco del ensimismamiento, que vamos bien. Están ahí. ¿Qué contestaba? ¿Qué contestaba? No que hubiera contestado, no, porque él lo contestaba. ¿Qué contestaba a Héctor? Él decía, en cuanto salen, si estuvieran juntos, o aun cuando no estuvieran juntos, en cuanto uno cruza una esquina y el otro va para el trabajo, ya a partir de ahí son diferentes. Porque si decimos que somos seres haciéndonos, y este ser haciéndose tiene que ver con el encuentro, los encuentros que cada uno trae con el otro, indudablemente, aunque si esto fuese posible ser exactamente iguales, cada encuentro nos iría configurando de una manera diferente o distinta, con lo cual seguiríamos siendo únicos e irrepetibles, aunque como en la clonación compartiéramos los demás detalles. Cada encuentro, cada cruce implica moldar la personalidad de una manera distinta y de una manera diferente. Bueno, ya que estamos hablando de Héctor, voy a leer lo del fallo Berem. Es un fallo, no sé si está subido, Carlos, en la cátedra. Sí, lo subí. Bueno, es un fallo de unos padres, una madre y un padre, que querían ponerle a su hijo varón el nombre Beren, y que no lo dejaban. Entonces, en un fallo de la corte,
voy a leer un fragmento del voto del doctor Negri, que dice lo siguiente, en orden a pensar esto, ¿no? Al nombre personal como rescate de género. Dice, la imposición del nombre que debe llevar el hijo constituye un acto especialmente delicado. De una vez y para siempre un ser humano, es decir, un ser personal, único, irrepetible, no canjeable, no fungible, imprescindible, va a ser identificado con la palabra que designe su radical unicidad. Ese nombre habrá de mencionarlo en todos los actos de su vida y perdurará más allá de ella, acompañando su presencia, su libertad, su amor, su trascendencia. Después, bueno, el fallo sigue, ¿no? Que dice, en este caso, y en el marco de una ley que regula la situación, los padres eligieron para ese niño el nombre de Berem. Anunciaron de ese modo su ser. Bueno, después ahí está el fallo, es muy cortito. Este es el párrafo trascendente, digamos, para este tema que estamos dando, pero bueno, acá está explicado, ¿no? Con su fina poesía siempre, esta importancia del nombre propio. Y de cómo... iba a decir eso, qué lindas palabras para definir el nombre, ¿no? Qué lindas palabras. Además es un fallo, ustedes piensen esto, está fundamentando una decisión judicial, la está fundamentando en la perspectiva dialógica, del fundamento que por el peso que tiene, de alguna manera barre con el estándar, se hace sobre una visión antropológica. Acá nosotros aprovechamos de rebote para decir que acá se ve claramente cómo está conectado la condición dialogal con algo en lo que no estamos muy acostumbrados a relacionarlo, pero que tiene que ver con la operatividad del derecho, que es la decisión de un juez, ¿no? Volvemos a lo que son las palabras genéricas y surge esta pregunta de por qué es necesaria la idea genérica de hombre y mujer frente a todas las posibilidades que se abren, ¿no? Con el nombre personal y eso. Bueno, la ciencia, por ejemplo, solo puede conformarse sobre bases genéricas. Tiene que recurrir a la abstracción para poder definir la realidad. ¿Sí? La ciencia va de lo general a lo particular. De otra manera, no podría estudiar lo que es el ser humano, bueno, todas las ciencias, desde lo particular a lo general. Y lo mismo sucede con el derecho. Estas palabras genéricas son necesarias también para el derecho porque las normas son abstractas. Los derechos se proclaman en normas abstractas, ¿sí? Que abarcan una gran cantidad de casos, una cantidad de casos indefinidos, el que matare a otro, etc. Las normas son abstractas, por eso son necesarias estas palabras genéricas. Pero hay que tener en cuenta justamente esto, que ni la ciencia ni el derecho pueden comprender al sujeto concreto, ¿sí? Sino siempre están en lo general. Sin embargo, gracias a las ciencias, se despliegan estos rasgos de unicidad personal, ¿sí? De nuevo volvemos acá a la antropología de cómo ayuda a definir los rasgos de unicidad personal, o sea, cómo desde lo general se llega también a lo particular. Acá vamos a estudiar uno de los capítulos del libro Teoría y Realidad del Otro, de Pedro Laín Entralgo, que es el otro como persona, y las características que describe él en orden a este tema, ¿no? Dice que la persona debe oscilar entre la absoluta propiedad y la absoluta entrega, que es un poco lo que mencionábamos también, este yo doble de Buber. Y describe
después las propiedades constitutivas del ser personal, las propiedades constitutivas y descriptivas del ser personal. Y dice que el ser humano, la persona, consiste en estas, tiene estas propiedades. Siempre teniendo en cuenta que una de las primeras características del ser personal es que es inabarcable. Así que estos son solo ejemplos, ¿sí? Nunca vamos a poder abarcar todas las características de los seres personales. Así que estas solamente son a título de mención. Una de las características es la intimidad. Pedro Leinentralgo dice que la persona es el centro de apropiación por el cual puede decir yo soy yo. Eso lo hago desde mi intimidad. Otra de las propiedades constitutivas del ser personal es la libertad, la que también mencionamos desde las primeras clases. Esta libertad que es proyectiva, que es creadora y optativa, y al tener estas características, esta libertad genera responsabilidad. Por otro lado, otra de las propiedades es la inteligencia. Todos los seres humanos, en más o en menos, tenemos una inteligencia racional. Por otro lado, la vida, esta vida corporal y sentimental, que tenemos todos los seres personales, y la abertura, que se refiere a lo que contaba Carlos la clase pasada, creo que fue. El ser humano es abierto tanto a las cosas, a los otros y a Dios. Estas son las características que describe Pedro Leinentralgo como constitutivas de las personas. Y después describe cómo se presenta la persona humana frente a los otros, ¿no? O cómo se presenta el otro en realidad ante nosotros. Todos estos caracteres pueden identificarse siempre y cuando tratemos al otro como persona. Eso no lo perdamos de vista, porque en la clase que viene vamos a ver otro tipo de trato que no es el trato como persona. Estas características las voy a encontrar en el otro siempre y cuando lo piense, lo sienta y lo trate como persona. La primera característica es la de inabarcabilidad, que es la que mencionábamos hace un rato, que es el otro desborda mi capacidad de objetivación. Digamos, no puedo describirlo totalmente. Nunca lo puedo describir a través de un conjunto de caracteres o de propiedades. Si no, no puedo abarcarlo completamente. Puedo mencionar muchísimas características, pero nunca en su totalidad. Así que el otro se me presenta como inabarcable. Por otro lado, el otro es un ser inacabado, que esto se refiere a esto que decimos que es una realidad inacabada, porque siempre llega a ser algo que antes no hacía, ¿no? El otro es una creación de posibilidades. Entonces, también un poco atado a lo otro, nunca puedo describir al otro acabadamente, sino que siempre puede hacer cosas que antes no hacía. Estas características lo convierten en alguien inaccesible, ya que no puedo acceder a él completamente porque no puedo conocerlo todo. Si es alguien que siempre está haciendo cosas nuevas, ¿no? Esa capacidad de originalidad que tiene el otro, lo convierten en alguien inaccesible para mí porque no puedo conocerlo completamente. A la vez, el otro para mí es innumerable.
no lo puedo reducir a un cómputo o a una estadística, sino que el otro es para mí una persona nombrable, no numerable. A la vez, el otro como persona no es susceptible de ser cuantificable, digamos, el otro no es más o menos que otro, más o menos que yo, no lo puedo cuantificar. Por otro lado, el otro no es exterior a mí, como son las cosas, dice Pedro Laín Entralgo. Las cosas están fuera de mí, son exteriores a mí. En cambio el otro, cuando se me presenta adentro mío, se me revela en mi interior. Y Pedro Laín Entralgo dice que al objeto lo puedo conocer desde afuera de mí, en cambio al otro, para poder conocerlo, me tengo que acercar. A eso se refiere con el otro no es exterior a mí, sino que se me revela en mi interior. A su vez, el otro es no probable. También hace un paralelismo con las cosas, que las cosas están o no están. En cambio, al otro, yo lo afirmo. Cuando lo veo, lo afirmo y no tengo dudas de su existencia. No es probable que esté o que no esté. Está y está. No es probable. Ahí está, perdóname, Marina. Ahí está lo que vos contaste ayer, o no me acuerdo bien, hace poquito, con la postura cartesiana. Descartes lo único que podía afirmar como cierto era su propia mismidad. En cambio, sembraba la duda respecto de los demás seres humanos, de las demás personas, de los otros, ¿no? El otro era meramente probable, decía Descartes. No puedo afirmar que exista, es una probabilidad. Y ahí venía el argumento de analogía, que se suponía que era un ser humano porque si yo estaba contento y me reía y mi cara se modificaba y el otro también, la cara se le modificaba y aparecía la sonrisa, se suponía que estaba alegre. Acuérdense de Descartes, lo que contaste vos, ¿no? Bueno, y la última característica que vamos a ver del otro como persona es que el otro no me es indiferente. Una persona, se Pedro Laín Entralgo, no puede serme indiferente. Cuando su existencia me llega, su pérdida para mí es totalmente irreparable. Nunca me es indiferente el otro como persona. No me es indiferente si está o si no está, si me quiere o no me quiere. El otro no me es indiferente. Estas son las características que describe Pedro Laín Entralgo de la persona humana cuando se presenta ante nosotros. Y como mencionábamos, estas características se dan y las vemos y las podemos comprender siempre y cuando al otro lo tratemos como a una persona. En la clase que viene vamos a ver otro tipo de trato, como dijimos, que es el trato cosificante, en donde estas características no se ven y se trastocan. Ya lo vamos a ver la clase que viene. Pero bueno, esto fue el otro como persona, y comparándolo también un poco con esto, lo que son las palabras genéricas, ¿no? Y la importancia de cómo mencionamos al otro, es importante todo lo que viene después, digamos, ¿no? Esto estaría, para que ustedes se ayuden cuando vean los contenidos del aula virtual, está el aviso que tienen que leer el capítulo 5 de Laín Entralgo. En el capítulo 5, Laín Entralgo hace al revés. Sería sencillo, porque estas notas que acaba de contar Marina son como un anverso y un reverso. Estas son las notas del otro como persona. Cuando el otro es visto como un objeto, se invierten. El capítulo 5, que está como aviso que tendrían que leer, es el que ya se desarrollará la clase que viene, que es el otro como objeto. Y el capítulo 6
es el otro como persona, que serían estos datos que estamos contando ahora. En el libro de Laín Entralgo, que está subido íntegro, pero que tienen que leer puntualmente esto, hay 3 etapas. El otro como prójimo, es decir, próximo, el prójimo de prójimo es el que está frente a mí, que algo creo que conté en su momento. Después viene el otro como persona, que es lo que acaba de contar Angelina, y después va a venir el otro como objeto. Así que tienen en el material, lo ubican por capítulo y lo pueden leer, pero como ayuda es como blanco y negro, ¿no? Cuando es como persona blanco, cuando es como objeto negro. ¿Alguno tiene alguna duda? No, voy a dejar de compartir. Yo les haría una Bueno, ¿te parece? pregunta, yo les haría una pregunta, así símil evaluación. Nosotros hablamos de unicidad, único e irrepetible. ¿Por qué somos únicos? ¿De dónde deviene el carácter de unicidad? A ver si pensamos un poquito con todo lo que contó hoy Marina, que aparte me hizo preguntar a mí, me generó, yo en algún momento me siento como un alumno y me dan ganas de preguntar. La unicidad, ¿de dónde derivan? ¿Por qué decimos que somos seres únicos? Porque como yo contaba mucho, agarré un libro ahí en la librería de Saldo, miré, dice New Age, el sentido del éxito de la vida, y me paré, me planté frente en el baño, mientras me estaba peinando, ¿no? Soy único, ¿no? O las diatribas de la New Age, hay que repetir 100 veces soy único y soy el mejor, ¿de ahí deriva el carácter único? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo llegamos a la unicidad? Que tiene que ver un poco también con el tema de la palabra originaria, tiene que ver también un tema con la cuestión de género. Nosotros mismos nos proclamamos como únicos. ¿Qué implica únicos? ¿Que no hay nadie más que se llame como yo? ¿Quién? Acá ya les estoy contestando. ¿Quién? No pongo qué. ¿Quién nos convierte en únicos? O si no, como mucho, los perdonos se los El puedo otro, dejar ¿no? para la próxima. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Con el encuentro, por el diálogo. Un poquito más específico. Un ejemplo que me puedas dar, propio, personal. No, no, me es difícil, estoy tratando de pensarlo, pero bueno, quería aportar. Pero vas bien, vas bien, vas bien. Yo No, pienso vas que bien. Vas bien. cada uno es único porque no es susceptible de... Pienso que cada uno es único porque no puede ser reemplazado por otro. ¿Y quién dice que no puede ser reemplazado por otro? El sistema, por ejemplo, te reemplaza. El sistema, hoy no estás vos y viene otro. Te reemplaza tranquilamente. ¿Quién no estás encaminado? Es que uno piensa que es único. ¿Y en qué te basarías para pensar que sos única? ¿Te compraste un libro de New Age? ¿O miraste algún programa de autoayuda? No quiero desmerecer esto, ¿no? Ya, habría que confrontar, pero que me está hablando Jimena. A ver. Hoy me di cuenta que soy única.
Por ejemplo, si tomamos un poco lo que dijo Cayetano, que se acercó a lo irreemplazable, y lo que dijo, bueno, se me fue el nombre, Agustín. Agustín. Si juntamos un poquito las patas ahí, las tres, tendríamos casi la respuesta, ¿no? Tiene que ver con sacarnos del género. De alguna manera, cuando uno es único, es porque nos sacan del género. Tiene que ver con lo que decía Juan. ¿Se acuerdan cuando dijimos de la necesidad? Juan dice que somos seres necesitados y que la principal necesidad, ahí viene, juntamos las tres y sale la respuesta. Bien dijeron que era el otro. Ahora vamos a algo concreto. ¿Está bien la respuesta? Vamos a algo concreto. Irreemplazable. Que somos irreemplazables. Sí, somos irreemplazables ¿para quién? Para el otro. Pero no para cualquier otro. Claro. Sino para que los otros, aquellos otros que nos sacan del género, que nos rescatan del género. Es decir, aquellos que nos necesitan, aquellos para los Digamos cuales que somos el para sentido. ser yo necesito del otro. Sí, pero acá es más fuerte. Acá la idea de unicidad es más fuerte. La idea de unicidad implicaría que yo necesito que alguien me necesite y ese que alguien me necesite me saca del género porque me reclama y ahí soy único, me convierto en único porque es el otro que me está necesitando. Y a la inversa, pongámoslo pongamos, por ejemplo, la relación madre-hijo, ¿no? Mi madre me saca del género, o cuando existía me sacaba del género, y yo era único porque mi madre me necesitaba. Entonces ahí me estaba convirtiendo en único. Y a su vez ella se convertía, porque yo la necesitaba, llenaba mi vacío y mi espacio, y ella también se convertía en única. Con su nombre, con mi nombre. Ahí nos convertimos en único. Cuando hay alguien que nos necesita y que por ende al necesitarnos nos llama por el nombre. Más allá que yo puedo decir, a ver si tenemos un segundito más, y un segundito más allá de que yo pueda decir tu nombre, vos podés decir mi nombre, tiene que ver, el encuentro hace que el nombre aparezca con una entonación especial. Si en una lista leen 10 millones de veces de docentes, Carlos Carreras, y pasan lista 10 millones de veces, Carlos Carreras, sí, dice Carlos Carreras, pero para mí no significa nada. La entonación con que alguien puede decir Carlos Carreras, o María, o Luis, o tiene que ver con la afinidad con el encuentro. Como dije, se produce a partir del encuentro. Entonces, alguien que me conoce, que me necesita, me va a llamar por mi nombre, pero le va a poner una entonación que no se da aun cuando lean mi nombre 10 millones de veces. ¿Mm? Con todo esto, juntamos todo lo que respondieron, hacemos como una especie de paquete, todos tenían una parte, una porción de verdad, y ahí aparece la unicidad. ¿Mm? Vuelvo, hoy estoy con Héctor. Cuando él decía, Carlos, mirá, tal, y yo nunca más escuché que alguien me llamara o me identificara de esa manera, y me dicen Carlos en muchos lugares, tal vez en otros con otra resonancia, pero la manera en como él me lo decía, no la volví a encontrar, y eso implica que yo estaba siendo único, ¿no? Él me estaba rescatando del género. Por eso la unicidad, es por eso el carácter de único y irrepetible. Y irrepetible lo vimos con la idea de la clonación, lo de irrepetible. Pero carácter, ahí está la unicidad. Cuando alguien me necesita, cuando yo soy en parte el sentido de su existencia, ahí somos seres únicos. Ahí se completa el milagro del encuentro, el milagro, el entusiasmo, el acceso al nivel de plenitud, diría López Quintás, que de otra manera son inigualables, ¿no? Soy único porque hay alguien que me necesita, se tiene que apoyar en mí. Entonces soy único, y para esa persona soy único. Él
ella, él o el que fuere me necesita a mí, no al abogado, al padre, al trabajador. Bien, prueba superada. No sé, Marina, si les queréis decir algo más. No, para nada. Los invito a seguir reflexionando nada más sobre Bien. estos temas y si quieren compartir algo en la clase que viene, será bienvenida. Profes, yo les quería consultar. Entonces nos queda la clase del 12, del miércoles 12 de la semana que viene, antes del Sí. previo al parcial. Sí, ahora, si querés, Carlos, corta la grabación y mientras les explico.